jovencitos. Ya ustedes saben cuándo es el final, ¿no? Los que tienen que hacer el examen. Dubán. ¿Cuándo es el examen, jovencito? Profesor. Dime, Daguerto. ¿Puedo decir algo así? Digo que se le dañó el teléfono. ¿El FIAN se le dañó el teléfono? Tengo entendido. Bueno. Pero bueno, fíjense la fecha del examen. Es ese día. Ellos ya están en el sistema. No tengo que decirles mucho, ¿sí? Vamos a empezar con algo que ustedes más o menos están familiarizados y que tiene que ver con las rotaciones, pero ustedes tienen noción de lo que es un movimiento circular uniforme y las magnitudes relacionadas con ella, con ese movimiento. Pero vamos a tratar de extenderlo a 3 dimensiones y las magnitudes vectoriales. Sobre todo, por favor, acá le tenemos que poner especial cariño a identificar los vectores, porque incluso hasta la velocidad o rapidez angular es un vector y tenemos que aprender a identificarlo según el sentido de giro. Fíjense que vamos a trabajar en 3 dimensiones porque ahora vamos a suponer un eje y ese eje es una línea. Todo lo que rote o dé vueltas con movimiento circular alrededor de ese eje es una partícula que compone un cuerpo y ese cuerpo se va a llamar cuerpo rígido. ¿Por qué? Porque las relaciones, las distancias entre partículas no se van a modificar, por eso se llama fijo. Si fuese un gas o un líquido, ahí sí ya nos fregamos porque tenemos que hacer una matemática un poco más potente. Vamos a desarrollar todo lo que desarrollamos en el semestre, ¿sí? Las ideas que desarrollamos en el semestre, fíjense, en función de este movimiento. Vamos a ver desde la cinemática, vamos a ver la dinámica o las fuerzas aplicadas a esto, ¿sí? Y también vamos a ver la energía y el trabajo. Y al final vamos a terminar definiendo una nueva magnitud llamada momento angular. Y después vamos a terminar con el asunto de equilibrio, ¿ok? Entonces, veamos lo que es un cuerpo rígido. ¿Sí? Un cuerpo rígido, en definitiva, puede desplazarse, ¿sí?, en el espacio, una determinada trayectoria, pero también puede rotar. Un martillo, por ejemplo, fíjense la trayectoria de traslación, ¿sí?, y la trayectoria de rotación, ¿sí? O sea, el movimiento de rotación alrededor de un punto denominado, ¿cómo se llama el punto donde nosotros suponemos que está concentrada toda la masa? Centro de masa. El centro de masa. Entonces, fíjense que un cuerpo rígido, cuando se traslade y rote sobre sí mismo, ¿sí?, la rotación va a ser alrededor del centro de masa y la traslación es como si ese centro de masa se estuviese trasladando en la trayectoria del punto que nosotros vamos a considerar ese objeto. Por eso está bien, fíjate, la trayectoria del centro de masa es el momento de traslación y la rotación del objeto en todo tiempo alrededor de ese centro de masa. O sea, una buena foto. Entonces, cuando nosotros analizamos rotación de ese cuerpo rígido, aquel cuerpo cuyas distancias entre sus partículas no cambian. Por eso es rígido. Entonces, si analizamos, fíjate, el movimiento de rotación de un objeto, te queda la posibilidad de 3 ejes, ¿sí? Un eje en Z, un eje en X y un eje en Y. El avioncito ese puede hacer cualquier pirueta rotando a través de esos ejes. ¿Cómo hace para rotar a través del eje Z? Usa los alerones que se encuentran exclusivamente en la cola. Son unas
verticales que están en la cola. Eso le da la dirección, ¿sí? Para moverse en el plano X. Si se mueve en el plano X, está rotando sobre el eje Z. Ahora, ¿cómo hace para rotar en el eje X? Los alerones que le van a permitir son los que están sobre las alas. Le permiten subir o le permiten bajar. Y lo más interesante es cómo hace para rotar sobre el eje Y. Entonces ahí tiene que usar una combinación, ¿sí? Tanto de los alerones de las alas como de los alerones de la cola. Fíjate, si en el alerón del ala izquierda lo pone para bajar y al alerón del ala derecha lo pone para subir, ¿sí? Inmediatamente empieza a rotar alrededor del eje Y, ¿sí? Es bastante interesante analizar el movimiento de este avioncito para que rote en un eje a la vez, o puede rotar a un movimiento combinado que pueda suponer que es la rotación en dos ejes, ¿sí? Como cuando haces para rotar en el eje Y y mueves el alerón de cola para hacer una especie de torniquete. Pero bueno, esos son movimientos complejos. Yo no sé volar, así que bueno, peor. No me he subido nunca de piloto en un avión, siempre de pasajero. ¿Ok? Entonces, fíjate, definiciones. Traslación, cuando todas las moléculas, ¿sí? Cuando todas las moléculas se desplazan una misma cantidad, ¿sí? De distancia, todas por igual, ¿sí? Han recorrido la misma distancia. No así cuando es rotación, las distancias recorridas por las moléculas son distintas, ¿sí? Y además esa rotación tiene que ver con un eje de giro, fíjate acá, ¿sí? Fíjate acá, si fuese traslación, ¿sí? Yo tendría que dibujar el mismo dibujo expresado en violeta, pero desplazado y sin que los ejes de ese recuadro se muevan de horizontal a vertical. En cambio, cuando, ¿sí? Yo mantengo fijo un punto O, que es el eje de giro, ¿sí? Y hago que toda la estructura se mueva, ¿sí? Alrededor de ese eje, estoy realizando una rotación. Mira que esta es una rotación en el plano. Fíjate lo que sería una rotación en 3 dimensiones. Cada partícula que compone esta esferita va a rotar alrededor del eje vertical. Pero fíjate que la partícula que está más cerca del polo recorre menos distancia que la partícula que está en el ecuador. En consecuencia, ¿sí? El movimiento de rotación de una de ellas debe ser más rápido que de la otra. ¿Por qué? Porque todas forman parte, ¿sí? De un mismo objeto. Si se moviesen a la misma velocidad, ambas, evidentemente este objeto no sería rígido. ¿Ok? Dime, preguntas. O sea, Ok. profesor, en la traslación, Ajá. todas las partículas recorren la misma distancia y en la rotación recorren diferentes distancias. O sea, ya, Sí, o sea, para tenerla sí, ya. sí, sí. Sí, efectivamente, efectivamente. Y además te vas a dar cuenta por una cuestión fácil de identificar. Si es un cuerpo rígido, ¿sí? Y si es una rotación, evidentemente las que están más cerca del eje recorren menos distancia que las que están más lejos del eje. Es una cosa interesante de ver. Bien, entonces vamos a empezar a meterle la matemática acá, ¿sí? Fíjate un disco que se está moviendo. Si agarramos un marcador, ¿sí? Y trazamos un punto en el disco, evidentemente, desde el centro hasta el disco, ¿sí? Hasta el punto P sobre el disco, habrá una distancia. Esa distancia se denomina radio, ¿sí? Eso lo estamos trabajando como si fuese un movimiento de rotación, ¿sí? Sobre un plano. ¿Okay? El famoso movimiento circular.
que hemos visto. ¿Ok? Ahora, eso tiene que rotar, ¿sí? Eso tiene que rotar. Entonces, cuando rota, ha recorrido una distancia, ¿sí? Cuando rota, ha recorrido una distancia. Fíjate, acá está quieto, empieza a rotar, ¿sí? Y recorre una distancia de manera que la distancia hasta el centro permanece constante. Ahora, ¿qué relación hay entre ese arco de circunferencia? Fíjate que ya estamos hablando con propiedad arco de circunferencia de tamaño S, esa longitud llamada arco de circunferencia radial y el ángulo formado, ¿sí?, entre las dos líneas radio, entre las dos distancias radio, cuando se movió el punto. Entonces hay una cuestión interesante que dice que ese arco es proporcional al radio multiplicado por el ángulo, ¿sí? Cuando da una vuelta completa, ¿sí?, ¿qué ángulo en radianes recorre? Jovencitos, cuando da una vuelta 360, pero en radianes 2 pi radianes. 2 pi radianes. Radio por 2 pi radianes, ¿qué te da? 2 pi radianos son 180. No, pi radianes son 180. Bien, cuando yo les digo, fíjate, si dio una vuelta completa, son 2 pi radianes. Si yo les digo 2 pi por r, ¿qué se les viene a la cabeza? El radio. No, 2 pi por r. Perímetro. El perímetro, la longitud de toda la circunferencia, todo lo que recorrió en distancia al dar una vuelta completa. Si agarro esa circunferencia, la desdoblo, como agarrar una rueda de bicicleta, cortarla y abrirla, esa distancia se llama 2 pi por r. Se puede calcular de esa manera. Entonces, es más que evidente esta relación entre el arco, entre este arco y el ángulo. Simplemente tengo que multiplicar el ángulo en radianes para obtener el arco, o expresar el ángulo como el cociente entre el cociente entre el arco y el radio, ¿sí? Fíjate que es fácil porque si la longitud de arco es pi por el radio, y si divido entre el radio me da el ángulo, ¿sí? O sea, no le perdamos pisada, perdón, a esta relación entre el radio, el ángulo y la longitud de la circunferencia, o la longitud de la semicircunferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿sí? Lo que nosotros hacíamos era calcular los ángulos, ¿sí?, como unidades de sexagesimal, o sea, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, ¿sí?, 360. Entonces existe una conversión entre el sistema sexagesimal y el sistema expresado en radianes, ¿sí? ¿Qué se define como un radián? El radián es aquel ángulo, ¿sí?, cuyo arco es igual al radio. Si yo busco y abro, ¿sí?, esto, y mido una semicircunferencia de longitud igual a un radio, entonces ese ángulo es un radián. Fíjate la equivalencia, ¿sí? Para 0 grados tengo 0 radianes. Para 30 grados tengo
pi sobre 6 radianes. Para 45 tengo pi sobre 4. Para 60 tengo pi sobre 3. La más interesante, para 90, pi sobre 2, 180 pi, 270, 3 medios de pi, y para 360, 2 pi radianes. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, a mí me interesa empezar a calcular, ¿sí?, la magnitud más a mano que tengo, que es la velocidad o rapidez angular. ¿Sí? Cuando yo muevo, ¿sí?, el punto P desde una ubicación en A, ¿sí?, a un tiempo inicial, y lo llevo, ¿sí?, trazando una trayectoria circular alrededor del eje de giro, y esa distancia R no cambia, y lo llevo hasta un punto B o punto final, y marcado en un tiempo de final, evidentemente, ¿sí?, lo que tengo es calcular esta diferencia, ¿sí?, en ángulo. ¿Cuál diferencia en ángulo? Esta. Y esa diferencia en ángulo dividido la diferencia de tiempo me va a dar la velocidad angular. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a calcular la velocidad angular como ángulo dividido tiempo. Pero ¿qué tal si hacemos la definición general? ¿Sí? Velocidad angular como variación de ángulo sobre variación de tiempo. Y para hacer variación de ángulo es el ángulo final, menos el ángulo inicial, que justamente me da este ángulo expresado acá, dividido tiempo final menos tiempo inicial, que es esto. Entonces, ¿cómo calculo la velocidad o rapidez angular? ¿Sí? Promedio de esa manera. ¿Y en qué unidades? En radianes sobre segundo. Imagínate qué interesante. Eso de calcular una magnitud media, ¿sí?, en función del cociente de incrementos, ya lo hemos visto. ¿Se acuerdan de velocidad media cuando veíamos cinemática? ¿Se acuerdan? Jovencito. ¿Se acuerdan cuando calculábamos velocidad media allá cuando empezábamos el semestre? No. ¿Cómo que no? ¿Sí? Velocidad media igual a ¿qué? A delta de R sobre delta de T en forma vectorial. ¿Sí? O si querían, la velocidad media era igual a delta de X sobre delta de T cuando hacíamos movimiento rectilíneo. Sí, ¿se acuerdan? De la misma manera acá, cuando estamos tratando con un ángulo, la velocidad o rapidez angular media, incremento del ángulo sobre incremento de tiempo, y ya. ¿Ok? Bien, ¿y cómo hacemos para calcular la velocidad angular instantánea? Mira que ahora me voy a referir a ello ya no como rapidez, sino como velocidad, porque de alguna manera tengo que expresarla como un vector. Así que voy a trabajar con el nombre de velocidad. El límite de ese incremento, la velocidad instantánea, va a ser al límite cuando el incremento del tiempo tienda a cero. ¿De quién? Del cambio del ángulo sobre el cambio de tiempo. Eso es lo que hacíamos cuando calculábamos velocidad instantánea. Y eso no es más que la derivada de la expresión del ángulo respecto del tiempo. ¿Sí? Fíjate qué vamos a usar. Si es un vector, ¿cómo vamos a decir cómo le vamos a dar en principio el signo a omega? Fíjate, si gira con movimiento contrario a las manecillas del reloj, levógiro, ¿sí? Contrario, levógiro, es positivo, ¿sí? Y si es negativo, si gira en sentido de las agujas del reloj. ¿Ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Como paso siguiente,
definir algo parecido a la aceleración que se va a llamar aceleración angular media. ¿Cómo definimos esa aceleración angular media? Directamente como el cambio, ¿sí?, en la velocidad angular, ¿sí?, el cambio en la velocidad angular sobre el cambio del tiempo. Ya estamos acostumbrados a hacer. Y fíjate que esa velocidad, esa aceleración angular media se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. Hey, cuando teníamos velocidad lineal, la aceleración lineal era metros sobre segundo y metros sobre segundo al cuadrado. Acá es radianes, ¿sí? Fíjate que acá, ¿sí?, cuando esté en el punto A va a tener una velocidad angular inicial. Y cuando esté en ese punto va a tener una velocidad angular final. Por eso hago ese cociente. ¿Ok? Entonces ya vamos a decir que el ángulo, si tenemos esto, esperamos que el ángulo sea una función que depende del tiempo para que podamos derivar y encontrar la velocidad angular instantánea y la aceleración angular instantánea. ¿Ok? Fíjate, la aceleración angular instantánea. O sea, no estamos haciendo más que aplicar al concepto de cambio de ángulo alrededor de un eje de giro los mismos conceptos para encontrar velocidad instantánea y aceleración instantánea que usábamos, ¿sí?, en cinemática. ¿Ok? Y entonces, primer convenio. ¿Qué habíamos dicho acerca de si el disco o el objeto o el punto giraba en dirección contraria a las agujas del reloj? Ahí. Fíjate que este disquito está girando contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Entonces vas a suponer que el vector este es positivo, ¿sí? Si cambiamos la óptica y decimos, hey, mira, el disco está girando en un determinado sentido, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer con mis dedos de la mano derecha es seguir ese giro del disco, ¿sí? Mi pulgar me tiene que decir hacia dónde apunta el vector velocidad angular. ¿Está claro? Ahí en la mesa con el dedo de la mano izquierda, hagan girar algo sobre la mesa, hagan un giro contrario a las agujas del reloj, tal como lo estoy haciendo. No sé si me observan. Entonces mis dedos de la mano derecha siguen ese sentido de giro. Fíjate. ¿Sí? Y mi pulgar me va a decir hacia dónde va el vector velocidad angular. Si gira en sentido contrario, fíjate, ahora gira en sentido contrario, hago que mis dedos sigan ese giro, ¿sí? Y fíjate hacia dónde apunta el pulgar, ¿sí? Por eso es que la definición negativo, positivo, cuando teníamos el movimiento en un plano, pero si queremos explicarlo desde el punto de vista vectorial, mejor usemos la regla de la mano derecha, ¿sí? Los dedos siguen el sentido de giro y el pulgar te dice hacia dónde va el vector velocidad angular. Jóvenes, ¿está claro esta regla? Jovencitos, ¿están ahí? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya llegó Sequiaro? Sí, profe. Muy bien. Excelente, Sequiaro. Fíjense entonces cómo vamos a asociar la dirección de rotación, ¿sí?, a el sentido del vector velocidad angular. Y ese vector velocidad angular va en la dirección del eje. Fíjense que no hay ninguna otra dirección para la cual dibujar el vector velocidad angular. Si el eje de giro va de arriba hacia abajo, tienes dos posibilidades: que el vector velocidad angular vaya hacia arriba o el vector velocidad angular vaya hacia abajo, ¿sí? Si el eje va de izquierda a derecha, ¿sí?,
izquierda a derecha, y el movimiento de giro es así o así, las dos posibilidades que tienes es que el movimiento velocidad, el vector velocidad angular vaya hacia la izquierda o el vector velocidad angular vaya hacia la derecha. Y ahora, ¿cómo hacemos, ¿sí?, para decir, ¿sí?, hacia dónde va el vector aceleración angular? ¿Sí? Vamos a decir una cosa importante. El vector velocidad angular va en la misma dirección y sentido que el vector velocidad angular si es que la velocidad angular aumenta con el tiempo. Caso contrario, el vector aceleración angular se opone en sentido al vector velocidad angular. Dicho de otra manera, si la velocidad angular se reduce, ¿sí?, se está reduciendo, el vector aceleración angular es contrario en sentido al vector velocidad angular. Entonces ahí hay la conveniencia. Si yo tengo un movimiento en contra de las agujas del reloj y cada vez es más rápido, debo considerar que los dos vectores, tanto aceleración angular como velocidad angular, van hacia arriba. ¿Sí? En cambio, si se mueve contrario a las agujas del reloj y cada vez es más lento, el vector velocidad angular va hacia arriba, pero el vector aceleración angular va hacia abajo. ¿Se entiende el ejemplo, jovencitos? Jóvenes. Cuando desacelera, ¿quién va hacia arriba y quién va hacia abajo, profe? Cuando desacelera, depende, Dagoberto, depende de cómo esté girando. Fíjate en el ejemplo, contrario a las agujas del reloj, ¿sí? Y cada vez va más lento. Si va contrario a las agujas del reloj, el vector velocidad angular va hacia arriba. Pero como se está haciendo cada vez más lento, el vector aceleración angular lo tengo que dibujar hacia abajo. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, si tengo el mismo movimiento contrario a las agujas del reloj y cada vez va más rápido, ¿sí?, se va acelerando, el vector velocidad angular lo debo dibujar hacia arriba y también el vector aceleración angular. ¿Por qué? Porque es un movimiento acelerado. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bien. Fíjense cómo vamos a hacer para trabajar usando esta relación. ¿Quién se acuerda de esta relación? La vimos ahora. La vimos ahora. El arco es proporcional al radio y al ángulo, ¿sí? ¿Qué pasa si derivamos, ¿sí?, ambos? Como el radio es constante, solo me va a quedar la derivada del arco y la derivada del ángulo. Entonces, fíjense el detalle. La velocidad tangencial, ¿sí?, la que va tangente a la circunferencia, o nosotros les llamamos rapidez tangencial, es proporcional a la velocidad angular por el radio. Y si es movimiento, ¿sí?, si tenemos en cuenta una circunferencia, fíjense que la velocidad, ¿sí?, tangencial es 2pi dividido el periodo, ¿sí? Periodo, tiempo necesario para una vuelta, o 2pi por la frecuencia multiplicada siempre por el radio. Entonces, esto ya lo vimos en alguna parte cuando vimos movimiento circular, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que para una vuelta completa, ¿sí?, omega era 2pi, ¿sí?, por la frecuencia, ¿sí? O era 2pi dividido el periodo, ya que periodo y frecuencia eran inversos, ¿se acuerdan? Entonces, si reemplazo omega acá por esto, o reemplazo omega acá por esto, tengo la expresión para la velocidad tangencial, ¿sí? Y ahora, ya tengo el vector, la expresión para la velocidad tangencial. ¿Qué pasa si lo derivo de nuevo?
Entonces, fíjate que voy a obtener la velocidad, la aceleración tangencial y voy a tener, ¿sí?, la aceleración angular. Entonces, fíjate que la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular. Pero cuando giraba, también había otra aceleración, que era la centrípeta. ¿Se acuerdan de la centrípeta? B cuadrado sobre R. Entonces, en el movimiento circular hay dos componentes para la aceleración. Una que va tangente a la circunferencia, que se llama aceleración tangencial y se expresa de esta manera. ¿Sí? ¿Sí? Se expresa de esa manera. Y la aceleración centrípeta, fíjense, dibujada, ¿sí?, perpendicular y en la dirección del radio. Perpendicular a la circunferencia en la dirección del radio. ¿Sí? Se calcula de esta manera. Si yo reemplazo, ¿sí?, la velocidad al cuadrado, fíjate cómo queda. Velocidad tangencial al cuadrado sobre R o velocidad angular al cuadrado por R, de las dos maneras. Entonces, la aceleración neta en este movimiento, es simplemente calcular ese vector en función de esas dos componentes usando Pitágoras. O decir que el vector aceleración neta, ¿sí?, va a tener dos componentes. La aceleración tangencial, ¿sí?, aceleración tangencial en la dirección de variación del ángulo. Fíjate que voy a usar este versor. Me está diciendo que ese versor tiene que ver con la variación del ángulo cuando el radio es constante. Y va a haber una aceleración centrípeta, ¿sí?, cuando, ¿sí?, esto esté en dirección del radio. La aceleración centrípeta está en dirección del radio. No, a no confundir esto con esto. Esto me dice que es un vector unitario que está en la misma dirección que esto, que el radio. ¿Okay? Hay un micrófono abierto ahí. ¿Están dando desayuno o algo así? Bien. Entonces, el tamaño. Dime. En la aceleración tangencial, lo que está después de la R que viene siendo en sí, bueno, entiendo el símbolo del ángulo, ¿qué? Es un versor, ¿sí?, que con la variación del ángulo cuando el radio es constante. ¿Sí? Y el otro es un versor que tiene que ver, ¿sí?, que está en la dirección, ¿sí?, del radio. Es un vector de radio 1 que está en la dirección del radio. Eso es lo que quiere decir. O sea, ¿Sí? esa es como delta de la... Como IJK, ¿sí? ¿De acuerdo? De IJK. ¿De acuerdo? Bueno, algo así, ¿sí? Se está diciendo. Acá son coordenadas, ¿sí?, cartesianas, ¿sí? Coordenadas cartesianas. Estas son coordenadas angulares, ¿sí? Un sistema polar de coordenadas. Ahí está. Coordenadas polares. Creo que lo vimos alguna vez, ¿se acuerdan? Cuando vimos coordenadas polares. Allá, muy lejos. ¿Quién se acuerda cuando vimos coordenadas polares? Yo sé que sí, pero no sé qué. En algún momento de tu vida viste coordenadas polares, Dagoberto. Entonces, fíjate que la aceleración neta no va ni en la dirección de la circunferencia, ni va en la dirección radial. Es una posición intermedia. ¿Sí? ¿Cuándo se llama movimiento circular uniforme, jovencitos? ¿Cuándo se llamará este movimiento en general movimiento circular uniforme? Cuando la aceleración es cero, ¿Cuál de todas? tangencial. La tangencial. Si no existiese esta, ¿sí?,
Si no existiese esta, no existe esta. Si no existe esa, no tiene sentido hacer esto, ¿sí? Únicamente me queda esto. ¿Y qué voy a decir? Que estas dos son constantes, ¿sí? Y solamente existe esta aceleración, a pesar de que se llame movimiento circular uniforme, porque esa aceleración no depende del cambio de esta velocidad, sino depende del cambio de la dirección y sentido de esta velocidad, ¿sí? Pero en movimiento general, la aceleración general tiene dos componentes, una tangencial y la centrípeta. El caso particular es que esta aceleración sea igual a la centrípeta cuando la tangencial valga 0 y se llama movimiento circular uniforme. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y entonces, fíjate, una forma similar de calcular, ¿sí? de buscar la aceleración general, pero desde el punto de vista vectorial. Y acá vamos a hacer una especie de tramoya, ¿sí? Ya escucharon hablar de tramoya y ya se asustaron. ¿Tienes abierto un micrófono? Cierra el micrófono. Entonces, fíjate cómo vamos a armar esa tramoya. El eje de giro va al eje Z, ¿sí? Entonces, la partícula alrededor del eje Z está girando, ¿sí? A una distancia, ¿sí? Horizontal, una distancia horizontal del eje llamada R, ¿sí? Llamada R. Y el vector velocidad tangencial está en ese plano de giro. Este es el vector velocidad tangencial. Voy a medir la distancia desde un punto que se encuentre lejos, ¿sí? Fuera del plano de giro. Por ejemplo, desde abajo. Y voy a medir esa distancia desde ese punto hasta el punto M que está girando. ¿Ok? Fíjate, si el sentido de giro es contrario a las agujas del reloj, el vector velocidad angular va hacia arriba y está dibujado ahí. O si quieres, usa los dedos y dice, va a girar así, mi vector velocidad angular va hacia arriba. ¿Está claro, jovencitos, el dibujo? ¿Sí? ¿Está claro el dibujo? Entonces, fíjense que entre el vector R minúscula, ¿sí? Y el eje de giro hay un ángulo, ¿sí? Alfa, ¿sí? Y entonces, si armo un triángulo rectángulo cuyo cateto sea el vector R como hipotenusa, un cateto, el vector R mayúscula, y otro cateto, la distancia que hay entre los dos ejes, el eje externo y el eje interno, ¿sí? Entonces, fíjate que este vector R mayúscula, la distancia R mayúscula, la puedo expresar en función de la distancia R minúscula multiplicado por el seno, ¿sí? ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo la componente del vector R minúscula, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa, por eso sale esto, ¿ok? Ahora, fíjate, por definición, el vector velocidad tangencial es multiplicar el vector velocidad angular por R mayúscula, ¿sí? Este vector, ¿sí? Es multiplicar este vector velocidad angular por R, ¿sí? O si quieres, reemplazo R por su equivalente. Entonces, si aparece omega, R y seno de alfa,
por definición, eso es un producto vectorial. ¿Producto vectorial de quién? Del vector omega, el vector r, y el resultado de eso da el vector velocidad. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Si el vector omega va así, ¿sí? Y el vector velocidad, el vector posición, este es el vector omega, ¿sí? El vector posición, r, va así. El vector velocidad angular, que lo voy a dibujar acá, ¿sí? Es un vector que es perpendicular al plano formado por omega y r, ¿sí? Si omega y r estuviesen sobre la mesa, el vector velocidad angular tendría que ser perpendicular a la mesa. Eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, si cumplen con eso, ¿sí? Existe una relación entre el vector velocidad, ¿sí? Y el vector omega y el vector vectorial, ¿sí? Producto vectorial. Entonces, si el vector velocidad tangencial es igual al producto vectorial de omega por r, ¿sí? Tranquilamente yo puedo deducir la aceleración derivando este vector respecto del tiempo. Y ustedes saben lo que es la regla de la derivación respecto del producto, ¿sí? Derivada del primero por el segundo sin derivar, el primero, ¿sí? Por la derivada del segundo, ¿sí? Debo mantener constante uno y derivar el otro. Entonces, fíjate, por definición, si hago eso, ¿sí? La derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es la aceleración angular. Entonces me queda aceleración angular por r cuando hago esto, ¿sí? Y por otro lado, fíjate, la velocidad angular por la velocidad me tiene que dar la centrípeta, ¿sí? ¿Sí? Veamos si en unidades me da, ¿sí? Aceleración angular por r. En definición, aceleración angular con r era aceleración tangencial. Vamos a ver dónde está eso, ¿sí? Fíjate, ¿sí? Aceleración tangencial es aceleración angular por r. Se cumple. Veamos acá velocidad angular por v, ¿sí? Velocidad angular, ¿a qué era? O v era igual a qué. Reemplazo cualquiera de estas dos. Dígame, ¿cuál de estas dos reemplazo? Si reemplazo esta, esto es v sobre r por v. Y eso me va a dar v cuadrado sobre r. Velocidad, aceleración centrípeta. Si reemplazo esta, ¿sí? Me va a quedar omega, ¿sí? Omega por r. Y eso me da omega cuadrado por r. También es aceleración angular. Vamos a ver si se cumple o no. Fíjate. Aceleración centrípeta. V cuadrado sobre r o omega cuadrado por r. Si se cumple. Entonces, vectorialmente, fíjate, vectorialmente lo que es la aceleración tangencial y lo que es la aceleración centrípeta desde el punto de vista de vectores, ¿sí? La aceleración tangencial es el producto vectorial entre el vector aceleración angular que va por acá, ¿sí? Y el vector r. Y va a ser un vector que sea perpendicular a ese plano. Y la única posibilidad que le queda que sea perpendicular a eso, que tenga la misma dirección que el vector velocidad tangencial, o sea, una aceleración tangencial. En cambio, fíjate, el producto vectorial entre omega y r, ¿sí? O sea, es perpendicular al plano formado por omega y v. Y la única alternativa es que ese vector esté en la dirección del radio. Y si está en la dirección del radio, estamos hablando de la aceleración centrípeta. O sea, antes habíamos visto la forma de calcular, ¿sí?
Acá le estamos dando la interpretación vectorial a la cuestión. No se martiricen por aprenderse esto. Simplemente recuerden que las dos componentes son dos vectores que sumados me dan esta aceleración. Nosotros acá lo dibujamos en forma en el plano, pero son dos vectores que debo sumarlos vectorialmente para que me dé esto. ¿Ok? Muy bien. Existe un libro que se llama Física General y fue escrito el siglo pasado, a principios del siglo pasado. El autor se llamaba Lev Davidovich Landau, de la Escuela Rusa de Física. ¿Se imaginan que ese libro es un ladrillo? ¿Sí? Alguna vez por curiosidad traten de conseguirlo, está en internet. Se llama Física General de Landau. Y el libro todo el movimiento lo describe de esta manera, usando esta matemática. Por eso es un ladrillo. Hasta que te des cuenta cómo debo dibujar los vectores, has perdido un montón de tiempo. Por eso es que nosotros trabajamos con esta explicación en el plano. Resulta más fácil de ver. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo vamos a encontrar un movimiento en una sola dimensión, suponiendo que sea el plano. La aceleración angular la vamos a medir en radianes sobre segundo al cuadrado, o si quieres, 1 sobre segundo al cuadrado, ya que el radián es una pseudo unidad, ¿sí? Es una medida de ángulo, que cuando lo comparo con una medida de longitud, es como no tener unidad y queda simplemente en la medida de longitud. Por eso, cuando yo hago, ¿sí?, aceleración angular, aceleración centrípeta, aceleración tangencial, perdón, igual al radio multiplicado por la aceleración angular, yo tendría acá metro, ¿sí?, por radián sobre segundo al cuadrado, supuestamente. Y la unidad me tendría que dar, ¿sí?, para una aceleración me tendría que dar metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué pasó con este radián? Simplemente supongo que no está. Y esto me va a dar metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de esta aceleración. ¿Ok? Y entonces veamos qué paralelismo hay entre el movimiento en una dimensión y el movimiento en un plano, ¿sí?, de rotación. La posición para nosotros era X. Fíjate que ahora va a ser el ángulo. La velocidad es la derivada de X respecto de T. Fíjate la velocidad angular, derivada del ángulo respecto de T. La aceleración tangencial, ¿sí?, el cambio o la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Fíjate lo que es la aceleración angular, ¿sí? Fíjate las ecuaciones, ¿sí? Velocidad final, velocidad inicial, aceleración por tiempo. Fíjate la relación para la velocidad angular, ¿sí? La posición, el cambio en el ángulo, ¿sí? Una auxiliar, ¿sí? ¿Te acuerdas de la auxiliar esta? También es auxiliar. U otra auxiliar usando la velocidad media, también. O sea, es lo mismo que en ángulo que en el movimiento lineal. No nos vamos a matar por eso, sabemos cómo armar esas ecuaciones. ¿Ok? Entonces vamos a resolver. ¿Cómo hacemos para resolver? Y tenemos presente todo lo que hemos visto. ¿Qué hora es, Dagoberto? Ya faltan 10. Faltan 10, profe. Faltan 10. Y entonces, al menos resolvamos el primero y el viernes continuamos con la diversión. ¿Les parece? Dice la precisión del sistema de orientación del telescopio Hubble.
Es tal que si el telescopio estuviese sentado en Nueva York, el sistema de orientación podría apuntar a una moneda colocada en la parte superior del monumento a Washington. ¿Qué distancia habrá entre Nueva York y Washington? Son dos ciudades distintas, ¿sí? Y está, fíjate, a 320 kilómetros. El ancho de una moneda de 10 centavos es 1.8 centímetros. ¿Qué ángulo tiene la moneda de 10 centavos cuando se ve desde Nueva York? ¿Cómo hago, jovencitos? Está diciendo, fíjate qué buen telescopio ese. Está diciendo que acá tengo una ciudad. Qué pulso de maraquero. Mejor me voy al tablero. ¿Sí? Me voy al tablero. Ustedes saben que el tablero es confiable. Está diciendo, hey, mira, si acá tengo una ciudad, a 320 kilómetros va a estar la otra ciudad. ¿Sí? Y entonces, en este extremo, en esta ciudad, tengo una moneda de un determinado diámetro. Entonces me está preguntando qué ángulo veo desde acá. Eso me está preguntando. ¿Cuánto vale el radio, jovencitos? 320 kilómetros. 320 kilómetros. Muy bien, Dagoberto. 320 kilómetros. Y eso expresado en metros. Y eso expresado en metros. 320 por 10 a la 3 metros. No le perdamos, no perdamos de vista esto. Bueno, ¿qué otra información nos está dando el problema? El diámetro de la moneda. Bien, pero cuando trabajamos con rotación, ¿qué ese diámetro? ¿Cuánto es el diámetro? 1.8 centímetros. 1.8 centímetros. Eso en metros, 1.8 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo este ángulo. Ese ángulo. ¿Cómo hago para averiguar el ángulo, jovencitos? ¿Qué relación había entre radio y ángulo? El ángulo es igual a S sobre R, o sea, el arco sobre el tiempo. Sobre la distancia. Muy bien. La longitud, ¿sí?, de circunferencia, la longitud de circunferencia S es igual al radio multiplicado por el ángulo. O sea que el ángulo es igual, ¿sí?, a la longitud de arco sobre el radio. ¿Así me está diciendo, Dagoberto? Bueno, ¿cuánto vale la longitud? 1.8 porque me da el diámetro de la monedita, ¿sí? 1.8 por 10 a la menos 2 metros. Y el otro lado está 320 metros por 10 a la 3 metros. Metros se va con metros, pero esto lo tengo que expresar en radianes. Aparece mágicamente radian, porque es un ángulo. ¿Cuánto me da el ángulo? Cinco punto 5.625 x a la menos 8.
sea, una pichurra de radián, ¿no? Muy pequeñito, un ángulo muy pequeñito. Imagínate que el Hubble, ¿sí? A pesar de que ya lo quieren jubilar, está permitiendo ver, ¿sí? Detalles del universo cada vez más lejanos. Es un muy buen telescopio. Si logra ver ese ángulo, tener ese ángulo de precisión a esa distancia, evidentemente muy buen telescopio. ¿Ok? Bien, jovencitos, vamos a parar acá. Les recomiendo tratar de resolver los 4 que siguen, así va a ser más movidita la clase que viene. ¿Ok? Voy a tomar asistencia, eso es lo que voy a hacer. Listo, tome asistencia. Bueno, jovencitos, a ver quién me escribió. Carolina dice, estamos aquí y sí se entiende, profe. Bien, Carolina, gracias por el voto de confianza. Vamos a dejar de grabar.